Delegaciones de 50 países estarán con Hugo Chávez, entre ellos 22 mandatarios de Estado, pero mientras tanto el presidente Peña Nieto está saliendo en estos momentos hacia Venezuela, pero mientras tanto en México siguen siendo los temas políticos judiciales los que acaparan la atención. Hoy el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, confirmó que en la denuncia formulada por presunto desvío de recursos federales en Tabasco aparecen nombres de muchos funcionarios, pero no el del ex gobernador Andrés Granier. Yo me traje la averiguación, no la traje, me traje la averiguación, porque la delegación no tiene los elementos para la investigación, sobre todo los periciales, que son fundamentales para poder determinar responsabilidades. Ya me llegó ayer, la estamos estudiando y analizando. Lo primero que encuentro es que le tengo que pedir al gobierno del Estado más información, pues porque lo haría más rápido, la puedo obtener, pero sería mucho más rápido si me la mandan. Entre otras cosas, pues la determinación de que los recursos son federales, porque eso es lo que genera la competencia de la Procuraduría de la República, y la auditoría que ya hicieron, porque también me ahorraría mucho tiempo en el análisis. En el momento que tenga todo eso, ya les voy diciendo qué va a pasar. Murillo Caram dijo que solicitó la colaboración del gobierno tabasqueño para cerrar las indagaciones con rapidez. La defensa legal del Elbester Gordillo apeló al auto de formal prisión que dictó en su contra el juez sexto de distrito en materia de procesos penales federales, Alejandro Caballero Bertis, por los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El juez turnará la apelación a un tribunal unitario del primer circuito para que se pronuncie sobre la resolución del auto de formal prisión. El juzgado 12º de distrito en materia penal en el Distrito Federal otorgó un amparo a Otón Francisco de León Arriola, nieto de Elbester Gordillo, para no ser detenido. Y es que una de las casas de la isla de Coronado, allá en California, que supuestamente Gordillo compró con recursos del sindicato, está a nombre de su nieto. Por su parte, Francisco Arriola Urbina, ex esposo de Gordillo, promovió un segundo amparo contra cualquier detención en su contra ante un juzgado de la Ciudad de México. El primer juicio de garantía lo había interpuesto el pasado 27 de febrero ante un tribunal de Jalisco. Hasta el momento no se le ha concedido algún tipo de beneficio o protección de la justicia federal. Quien también se amparó fue Eric Salvador Rodríguez García, colaborador del tesorero del CENTE, Héctor Hernández. Ante la solicitud del PRD para que el IFE fiscalice los recursos de Nueva Alianza, el dirigente nacional de ese partido, Luis Castro Obregón, aseguró que Nueva Alianza tiene amplia disposición para cualquier investigación de la autoridad electoral. Recibieron recursos de la profesora Elbester Gordillo. Nueva Alianza solo ha tenido los recursos de las prerrogativas y las aportaciones individuales que están documentadas, entregadas al IFE, y lo que quiere hacer referencia usted de una nota que salió publicada. La misma nota dice que el IFE ya lo revisó, ya lo contrastó y no ha detectado ninguna irregularidad. Nueva Alianza tiene la más amplia disposición para apoyar a la autoridad fiscalizadora y acataremos todo lo que diga. Mire, ahí han salido varias cosas en los últimos días sobre Luis Castro, sobre su carrera política y de funcionario. Tengo la suerte de conocer a Luis Castro desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, y Luis Castro fue, y lo saben porque trabajó con ellos, algunos funcionarios de primer nivel de esta administración, fue un funcionario público ejemplar durante los años que estuvo en Europa. Estuvo trabajando para el Estado mexicano, trabajó para fortalecer sobre todo los ámbitos, algunos de comunicación, pero también de seguridad de nuestro país. E insisto, los que tuvimos la suerte de conocer, yo lo conozco a Luis Castro hace mucho tiempo, los que tuvimos la suerte de conocerlo, nos consta y le consta a funcionarios de alto nivel de esta administración que Luis Castro fue un funcionario público ejemplar. Eso de que estuvo todos esos años en Europa trabajando para Elbester Gordillo, lisa y llanamente es una falacia. Luis Castro recordó que Nueva Alianza ha sido el menos multado por el Consejo General del IFE en materia de fiscalización. Y el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, se ausentará otros 8 días de su cargo para atender su salud
y someterse a un tratamiento médico al haber sufrido consecuencias de una cirugía, de una hernia a la que fue sometido el año pasado. Lo cierto es que la salud del gobernador Fausto Vallejo parece ser muy, pero muy endeble. Jesús Reina García, secretario de Gobierno, informó que se hará cargo el despacho y aseguró que la salud de Vallejo es estable pero endeble. Descartó que el mandatario padezca alguna enfermedad que amerite solicitar la separación definitiva de su cargo como gobernador. Vamos a ver cómo evoluciona don Fausto. La información que tenemos es que su situación de salud es muy endeble. De visita en Cuernavaca, el secretario de Educación Pública, Emilio Choifet, informó que podría haber sanciones para los maestros que dejaron sin clases a miles de niños en Guerrero, Michoacán y Oaxaca por manifestarse contra la reforma educativa. Choifet negó que criticar la reforma educativa sea salir a las calles, dejar sin clases a los niños o contravenir el derecho a la educación, pero bueno, que tomen medidas porque eso es lo que está ocurriendo cotidianamente con millones de niños de estos estados, de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca y parte de Chiapas. Esto es lo que dijo Emilio Choifet. Por supuesto que implica responsabilidad y estamos en este tema trabajando para que la manifestación de ideas no contravenga el derecho de la educación. Militares detuvieron, insisto, hay que tomar medidas, lo escribíamos hace unos días, lo decíamos aquí también en muchas oportunidades, está bien, se han tomado y se siguen tomando muchas medidas contra el Bester Gordillo. ¿Qué van a hacer con los señores y señoras de la coordinadora? Porque por lo pronto hay millones de niños que no tienen clases. Militares detuvieron a 37 integrantes de la Guardia Comunitaria que operaba en el municipio de Buenavista, Tomatlán, en Michoacán. Estos señores de esta Guardia Comunitaria eran lisa y llanamente narcotraficantes, hombre. Era un grupo, como hay grupos del ERPI, del EPR en distintos municipios, hay otros que se presentan como grupos de autodefensa, guardias comunitarias. Hay otras que lisa y llanamente son del narcotráfico. Esta de Buenavista Tomatlán eran grupos del narcotráfico. Durante el operativo, los elementos del ejército liberaron al director de Seguridad Pública, Otoniel Montes, y a los 5 policías que permanecían retenidos por estos grupos desde hace 5 días. Les aseguraron armas de grueso calibre y drogas. Policías federales y estatales capturaron a 21 delincuentes que operaban en la comarca lagunera, ahí entre Coahuila y Durango, acusados de atacar las instalaciones del periódico El Siglo de Torreón y de secuestrar a 5 trabajadores del periódico el 7 de febrero pasado. También se les acusa de asesinar al aspirante a la alcaldía de Lerdo, Mario Landeros, además de haber perpetrado los ataques contra la alcaldesa de Gómez Palacio, Rocío Rebollo. Se les decomisaron armas largas, armas cortas, subametralladoras, chalecos antibalas y también drogas. El gobernador de Chihuahua, César Duarte, informó que 9 guardias de seguridad privada fueron arrestados al estar posiblemente relacionados con los ataques armados contra el periódico El Diario de Juárez y la televisora Canal 44, también en Juárez. La investigación revelada por la Fiscalía del Estado señala que 5 de los detenidos son guardias de seguridad del fraccionamiento San Marcos, uno de los cuales habría amenazado con dispararle a un reportero gráfico del diario. Se informó que fue localizado el vehículo usado para balear los 2 medios de información. Todo parece que se derivó de un pleito ahí entre unos comunicadores que estaban haciendo ahí su trabajo con los guardias de seguridad de ese conjunto residencial, como se llama, San Marcos, del fraccionamiento San Marcos, y que bueno, y que después de este conflicto terminaron ahí atacando las instalaciones del periódico y del canal de televisión local. La Procuradora de Justicia de Guerrero, Marta Elba Garzón Bernal, reportó que este jueves fue detenido el menor de edad que participó en la agresión contra las turistas españolas el pasado 4 de febrero en la zona Diamante de Acapulco.
Dijo que la averiguación previa sobre el caso de la violación tumultuaria contra las turistas concluyó con la detención del único menor que participó en los hechos. En Guadalajara, en Jalisco, el presidente Peña anunció, esto fue antes de volar hacia Caracas, anunció el programa de pensión para adultos mayores, con el que apoyarán a 5.600.000 personas de la tercera edad que carecen de seguridad social, que recibirán 525 pesos al mes. Este apoyo estará llegando a 2.5 millones de mexicanos que están en este rango de edad, entre 65 años y más. Y que sumados a la cobertura que ya hacemos de 70 años y más, estaremos apoyando a una población de 5.6 millones de adultos mayores que no tienen protección de ningún otro sistema de seguridad social. Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, dijo que México tiene una deuda con sus adultos mayores, pues el 57% de ellos considera que sus ingresos son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. En las imágenes internacionales, el cuerpo de Hugo Chávez será embalsamado para ser expuesto en una urna de cristal. Lo mismo que hicieron con Lenin y con Stalin en su momento. Y su última morada será el cuartel de la montaña, que se está acondicionando para convertirse en el Museo de la Revolución, informó el presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro. Antes de esto, el cuerpo será exhibido 7 días más en la Capilla Ardiente en la Academia Militar para que los simpatizantes de Chávez acudan a presentarle honores. Luego de que más de 2 millones de venezolanos han acudido a despedirse de Hugo Chávez, aún hay largas filas de personas esperando pasar a ver al mandatario por última vez. Antes de su viaje a Venezuela para acudir a los funerales de Hugo Chávez, el presidente cubano Raúl Castro afirmó que su amigo y aliado murió invicto, invencible y victorioso. Bueno, algo más de culto a la personalidad para Chávez, usted nos dicen a las 6 de la tarde el avión del presidente Peña Nieto despegó rumbo a Caracas. En Estados Unidos se informó que el encargado de negocios de la embajada estadounidense en Venezuela, James Durham, el legislador demócrata por Nueva York, Gregory Meeks, y su copartidario William Delahunty, ex congresista por Massachusetts, integrarán la delegación que asistirá a los funerales de Chávez. Se alcanzó finalmente, y vaya que tardaron, el quórum de cardenales electores para definir la fecha del cónclave cardenalicio y elegir al nuevo papa, informó el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi. Dijo que 151 clérigos cardenales asistieron a la segunda sesión de trabajo de este día, y entre ellos ya se encuentran los 115 cardenales electores, tras el arribo a Roma del arzobispo vietnamita Jean-Baptiste Pham Minh Man, el único faltante. Como parte de las reuniones preparatorias al cónclave, los cardenales examinaron a puerta cerrada las controvertidas finanzas de la Santa Sede, mientras que en la prensa italiana se advierte de un nuevo Wikileaks antes del cónclave. De acuerdo con el periódico italiano La República, que fue el que publicó la mayoría de estos cables y de esta información confidencial del Vaticano en meses pasados, existen más de 2 decenas de informantes infiltrados o conectados con el Vaticano dispuestos a hablar tras la renuncia de Benedicto XVI.